Vamos a unos casos. Vamos a ver si pueden, por favor, ayudar al infectólogo que estoy pasando trabajo con estos casos hoy. Les pido primero que por favor tomen sus teléfonos y vayan aquí. Bueno, creo que me está dando un poquito de trabajo comenzar esto. Aquí voy. Si van a ese website, al pollev.com y lo abren, tomen un momento para hacer eso, por favor. Una vez adentro, pongan James Henry WI 258 y ahí le dan a Join y ya pueden entrar a la actividad. Le van a pedir que ponga el nombre que usted quiere utilizar en la pantalla. Y aquí tendremos entonces lo que saldrá. También lo pueden hacer por mensaje de texto como está aquí en lo siguiente. Pero vamos a ver cómo estamos con las instrucciones. Aquí arriba dice de nuevo el sitio en Poll Everywhere, lo que tienen que poner para entrar a esta sesión. Entonces deberían ver en su teléfono esta pregunta, como la estoy viendo yo, y aquí les pido que nos digan qué es lo que más le agradecen a esta pandemia. Las libritas extra que nos ha regalado, el uso de mascarillas constantes, la escuela virtual de sus hijos. Eso es lo que yo creo que yo menos agradezco a la pandemia. O todo el tiempo agradable con nuestra familia en la casa. ¿Qué realmente agradece más? Veo que han respondido 3 personas, 4. Vamos a ver si un poquito más de personas pueden compartir también. Bueno, vamos a ver cómo estamos, qué es lo que más apreciamos de la pandemia. Vamos al primer caso. Este es un masculino de 64 años que es diagnosticado con osteomielitis en el cuarto metatarsal del pie derecho. Se le hace una amputación parcial del pie. Los cultivos crecen organismos bien interesantes, gram negativos y anaerobios. Nosotros le ponemos 6 semanas de antibióticos, le damos vancomicina, metronidazol y ciprofloxacina. Sabemos que el paciente es un diabético poco controlado y también es hipertenso. Una historia social bastante normal. Va a su casa. A los 20 días, la esposa lo devuelve a la emergencia. Y la esposa dice que el paciente no puede levantarse de la cama y nos menciona que sus piernas están débiles. También la esposa ha notado confusión y disartria en este paciente. En el examen físico, vemos que la herida quirúrgica no tiene ningún signo de infección. Las cosas van bien donde se hizo esa amputación. El paciente sí está disártrico. El examen motor o reflejo de sensación y los nervios craneales está consistente con el examen previo. No hay ningún cambio de cuando este paciente estaba en el hospital hace 20 días. Lo que sí vemos cambios es en el examen cerebral, donde el paciente tiene ataxia de dedo a nariz bilateral y tiene movimientos alternos rápidos lentos en cuanto a amplitud y su ritmo están disminuidos. El paciente le hacemos una resonancia magnética y aquí vemos estos hallazgos en el cerebelo. Entonces yo le pido que por favor me ayuden con qué es lo más probable que está ocurriendo aquí. ¿Será esto un paciente que tiene una esclerosis múltiple? ¿Será toxicidad por medicamentos? ¿Será un accidente cerebrovascular? ¿O puede ser una degeneración paraneoplástica cerebral que está desarrollando este paciente? Si no le está funcionando, pongan por el chat y ven las instrucciones arriba de cómo participar. Ok. Creo que realmente estoy viendo más soporte a la toxicidad por medicamentos y ustedes están completamente acertados. Esto fue toxicidad por el metronidazol. Los efectos tóxicos del metronidazol incluyen convulsiones, temblores, confusión, encefalopatía e irritabilidad, vértigo, mareo, debilidad y ataxia y neuropatía periférica. En una serie, la neuropatía periférica causada por el metronidazol tomó un promedio de casi más de 1000 días después de parar la droga para resolverse.
Y en algunos pacientes, la neurotoxicidad de metronidazol se puede ver en una resonancia magnética. Y las lesiones que vemos aquí en el cerebro pueden desaparecer después de parar la droga. Esto es un caso en el New England de hace unos años, que fue igual al que nosotros vimos. Y realmente esto era un paciente de 62 años que se presentó con ataxia y desartria un mes después de iniciar un régimen con metronidazol y cefepina. Y aquí vimos las lesiones clásicas que se pueden ver aquí y la resolución en una resonancia 5 semanas después sin antibióticos. Entonces, el metronidazol es un antibiótico que tendremos ocasión de utilizarlo a largo plazo en frente de una osteomielitis, en infectología, y realmente es un paciente que le vamos a causar estas neuropatías periféricas, neuropatías centrales, con alguna frecuencia importante, y necesitamos que el neurólogo nos ayude a salir de esa, como nos ayudaron en esa ocasión. Aquí otro caso. Aquí les presento un hombre de 25 años que estaba previamente saludable. Él se presenta hoy al hospital con convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Él estaba en su trabajo, le es un sastre, y de repente tuvo una convulsión. Los compañeros lo trajeron, lo llamaron al 911, lo llevaron a la emergencia, se intuba para proteger la vía aérea. El antecedente de este paciente, cuando revisamos su récord, vemos que tiene una historia remota de gonorrea. Realmente no tiene más historia quirúrgica o familiar relevante. No está tomando ningún medicamento. Es un paciente que sabemos que es heterosexual, soltero, no tiene historia de consumir drogas o alcohol, o tabaco, perdón, alcohol solo ocasionalmente. En el examen físico lo estamos viendo en el ventilador. Vemos los dientes, están en un buen estado universal. Los reflejos en las extremidades superiores e inferiores están 2/4. Los nervios craneales dentro del límite es normal, y les tengo una foto que viene aquí de la piel. Vemos aquí que las plaquetas estaban bajas, la hemoglobina estaba baja, y el paciente nos dimos cuenta que estaba VIH positivo con un CD4 de 46. Pero aquí podemos ver lo que el paciente tenía en el examen físico. Y lo que el paciente tenía en el examen físico eran pápulas en la cara. Cuando un paciente presenta con una pápula umbilicada en la cara, el infectólogo, el paciente le está diciendo: hola, yo tengo VIH, un CD4 menos de 100, y tú eres el que lo sabe aquí. Solamente de ver esa pápula umbilicada en la cara. Ahora, no es clásico que uno va a ver la pápula umbilicada en todas las pápulas. Uno tiene que durar un tiempo examinando y verá que algunas simple y llanamente son pápulas y otras son una pápula umbilicada. Pero esta es la lesión, es una lesión clásica para algunas condiciones infecciosas. Entonces, viendo eso en el examen físico, sabiendo ya lo que el paciente nos ha dicho y que lo confirmamos, con la prueba de VIH y con el CD4 146, se le hace una punción lumbar. La presión de apertura está elevada. La tinta de la India da levaduras encapsuladas redondas. La glucosa está alta, la proteína, la ven ahí, y los glóbulos blancos muy mínimamente en 3. Y la sospecha diagnóstica que yo les pido: ¿qué están sospechando ahora? Estamos frente a una meningoencefalitis por criptococos. Estamos frente a una toxoplasmosis bien común en VIH. Estamos frente a una meningitis por tuberculosis, algo que también podemos ver bastante en pacientes con VIH. O estamos frente a una leucoencefalopatía multifocal progresiva, otra presentación interesante que podemos ver en pacientes muy inmunosuprimidos con SIDA. Ya veo. Vamos a ver. Esto fue una meningitis por criptococos. La pregunta es que frecuentemente vemos esto en la República Dominicana, y realmente hay pocos casos, pocas publicaciones de nuestro país sobre qué tan frecuente se ve esto. Existen varias publicaciones en Cuba, y en Cuba realmente se han visto varias de estas micosis endémicas. Se ha visto histoplasmosis, esporotricosis, otros hongos, y se han visto bastantes casos de criptococosis. Se ha publicado también en Trinidad y Tobago, en Jamaica, y realmente estos son islas que están cerca y tienen un ambiente muy similar al nuestro. Realmente esta enfermedad es más frecuente en un sitio donde haya
VIH. Y realmente entre República Dominicana y Haití están 3/4 de los casos de VIH en la región. Entonces los pacientes que están en riesgo están cerca de nosotros. Y aunque no tenemos una estadística clara sobre qué tan frecuentemente esto ocurre en nuestro país en la literatura mundial publicada, sí creo que podemos pensar que estas infecciones ocurren con cierta frecuencia en nuestro país. La meningitis por criptococos puede presentarse gradualmente sobre 1 o 2 semanas, fiebre, malestar, dolor de cabeza, fotofobia, síntomas clásicos de meningitis, y la presentación puede pasar de coma o muerte en días. Le digo que este paciente, donde se dieron cuenta fue cuando invitaron a infectología a ver al paciente cuando ya llevaba un día intubado. El paciente entonces cuando los vimos y vimos esas lesiones clásicas en la piel, ahí mandamos a hacer la prueba de VIH y el CD4 y comenzamos a tratarlo por criptococos. Pero ya el daño de la hipertensión intracraneal había sido hecho y este paciente terminó ciego y no podía, y perdió la audición también por consecuencia de esta infección y el no reconocimiento de esta lesión en piel en el momento. Esto es lo que un infectólogo piensa ante una pápula umbilicada. Pensamos en el molusco contagioso, un virus que ocurre en pacientes con VIH también y puede ocurrir en la cara, pero ese virus no tiene ningún contexto de síntomas severos alrededor de él. Es solamente una infección puramente en la piel y el paciente realmente no tiene quejas sistémicas. El criptococos, misma apariencia, el paciente sí tiene quejas sistémicas y una presentación sistémica. El Thalassomiasis magnificae, anteriormente Penicillium magnificae, realmente se considera el cripto del suroeste de Asia y es una presentación completamente igual. Yo tuve la fortuna de ver un caso aquí en una persona que vino del suroeste de Asia con VIH y desarrolló esta infección, y también se ve raramente en la histoplasmosis, que sabemos se ha visto en islas cerca de la nuestra. El tratamiento realmente es con anfotericina y flucitocina, pero el tratamiento tiene 3 fases: inducción, consolidación, supresión, y el tratamiento durará hasta 12 meses en esa fase supresiva. El manejo de la presión intracraneal es clave. Sin ese manejo, el paciente desarrollará complicaciones como desarrolló este paciente, inclusive la muerte. Entonces, función lumbar, si no estamos llegando a ningún lugar, hay que hablar con el neurocirujano para la ventriculostomía. Aquí vemos que se puede presentar la infección con criptococomas y les comparto que también puede presentarse con infección, obviamente en el pulmón, infección en la piel que puede parecer una celulitis normal o una celulitis necrotizante, particularmente en pacientes con trasplantes. El Cryptococcus neoformans es del que estamos hablando hasta ahora, pero se reconoce una segunda especie que es de importancia, el Cryptococcus gattii. Y esto se reporta en un brote que desde 1999 hasta el presente está ocurriendo en Vancouver, en esa región al suroeste de Canadá y en el noroeste de Estados Unidos, y se ha reportado en regiones tropicales y subtropicales como Australia, Nueva Guinea, y más frecuentemente en Colombia se ha reportado 45 casos. Entonces eso anda por ahí. Y este criptococos es similar a la presentación del otro, pero la meningoencefalitis es más frecuente. Las lesiones pulmonares usualmente son un poquito más grandes y es más frecuente que eso cause criptococomas. Entonces, otra especie de criptococos para ver. Aquí le traigo un casito diferente de un paciente que tiene una leucemia linfocítica aguda. Estamos a 600 días de un trasplante de células madres de un familiar. El paciente presentó con 2 semanas de síntomas, con cansancio, debilidad, disartria y caídas. Varios antecedentes, como ven aquí, notablemente diabetes, insuficiencia suprarrenal, medicamentos, tenía prednisona, tacrolimus, sirolimus, imatinib, penicilina y aciclovir, voriconazol y 36 medicamentos más. Pero eso es lo que damos que era inmunosupresivo y para proteger en frente a infecciones que esperaríamos en este paciente. El paciente realmente presentó con linfocitos bajos, hemoglobina baja, plaquetas bajas, un poquito de elevación en las enzimas hepáticas, más frecuentemente un examen neurológico que solamente demostraba disminución en la sensación de manos y piernas. Y la
el lactato deshidrogenasa estaba bien alto en 1300. Este paciente se le hizo esta imagen y se vio un foco de 1.3 centímetros en el ganglio basal derecho que tenía una apariencia hemorrágica a su borde y realmente se pensó que podía presentar un infarto lacunar con un poquito de hemorragia. Realmente, también dijeron que podía ser algo infeccioso y se le preguntó a infectología, opinen aquí, piensen si esto puede ser una infección también. El diferencial inicial que teníamos era, obviamente, esto parecía un ACV por imágenes, era consistente a cómo se desarrolló esto. Consideramos también un absceso bacterial, ponemos tuberculosis o micosis endémicas también. Pensamos en un origen neoplástico, posiblemente, como el paciente realmente tenía esa historia de leucemia, había vuelto a la leucemia. Y consideramos también que solamente era una toxoplasmosis o tal vez solamente el accidente cerebrovascular. Entonces estamos considerando estas posibilidades. Aquí estamos más en infección, ¿ok? Entonces, veamos lo que ocurrió. 3 días después que el paciente llega al hospital, hay un deterioro respiratorio, es transferido a UCI, es intubado, se hace ya un panel viral respiratorio, el antígeno de criptococcus, citoplasmosis, todo negativo. Condiciones de lavado bronquialveolar negativo también. El paciente tuvo varios virus adicionales negativos, la LDH ahora era 1800. Se inicia un tratamiento bien expansivo, con antibióticos bien fuertes, trimestoprim, sulfa, también anfotericina y esteroides. No hay mejoría. Se repite la resonancia magnética y radiología de una vez dice, esto no parece una infección, esto parece un infarto con hemorragia. El paciente no mejora mucho en las próximas 2 semanas. Se repite una resonancia magnética, se hace una biopsia pulmonar, se ve una neumonía organizada, fibrosis, un poquito de hemorragia. Se hacen 2 resonancias magnéticas adicionales. Ahora se habla que tal vez vasculitis, enfermedad dismelinizante, infección atípica. Bueno, duramos 6 semanas jugando sin darnos cuenta ni conseguir una biopsia cerebral. Finalmente, en la semana número 6, conseguimos que nos hicieran una biopsia cerebral y la patología reveló que esto era toxoplasmosis. El paciente duró 7 meses antes que le diéramos de alta. Y lo que aprendimos de este caso fue realmente que la toxoplasmosis, aunque nosotros realmente lo vemos más en pacientes con VIH, se ha reportado ya que en estos pacientes con trasplantes hematopoyéticos, esto es una enfermedad que ocurre bastantemente en ellos. Tiene una alta mortalidad y morbilidad por el diagnóstico tardío, como nos ocurrió a nosotros en este caso. 90% de los casos son reactivación. La mayoría ocurre en los primeros 3 meses después del trasplante, pero puede ocurrir mucho después, como ocurrió aquí, particularmente en pacientes con más factores de riesgo. Y la LDH, el diagnóstico puede ser por serología, PCR en sangre, por patología, como finalmente se hizo aquí. Las presentaciones de estos son neumonía, encefalitis, miocarditis, shock séptico y rash, lo cual lleva a la pregunta si parte de la neumonía que estábamos viendo era toxoplasmosis. Y el LDH bien alto, la razón por que lo mencioné varias veces es porque nosotros usualmente pensamos en esos ante neumocistis e histoplasmosis, pero también en toxoplasmosis el LDH bien alto puede ser algo que ayude a ese diagnóstico. Entonces es un caso que nos dio bastante trabajo antes de llegar a lo que era. Aquí mi último caso, bastante breve, un hombre de 45 años que viene a mi consulta de VIH y reporta debilidad en el pie izquierdo. Se le pregunta qué fue lo que pasó. Él dice que estaba haciendo el amor con su pareja 2 días antes de la visita y él no había notado ningún problema antes de eso. Después se levanta a ir al baño y cae. El paciente, les digo que es un paciente con VIH del 2006, completamente bien controlado. Su carga viral más reciente no es detectable. CD4 es más de 1000. El señor fuma cigarrillos, tiene hipogonadismo porque vive usando testosterona exógena y tiene una eritrocitosis por eso. Por más que yo le he dicho a este hombre que se debe inyectar testosterona, no me hace caso. Él usa alcohol rutinariamente y también utiliza metanfetamina cristalina ocasionalmente como su droga recreacional. El examen realmente es normal, excepto una caída en el pie y la dorsiflexión es mínima ante la gravedad. El resto del examen neurológico es normal. Entonces, yo llamé a mi neurólogo y le pregunto, oye, ayúdame aquí. ¿Qué es esto? Le digo lo que está pasando y le pido si esto puede ser simplemente un ACV. El tipo tuvo un ACV asociado a esto y esto es la presentación. Es una mononeuropatía por alcohol.
¿Es una mononeuropatía por VIH, que definitivamente lo vemos? ¿O es una parálisis del nervio peroneo compresiva? Entonces, esto es lo que estábamos pensando como diferencial y sacamos un poquito más de historia de qué era lo que le estaba pasando a este señor. Esto fue una compresión del nervio peroneo. Le voy a decir un poquito más sobre este caso interesante. Obviamente esto puede ocurrir cuando hay fracturas de la cabeza, de la fíbula, trauma aquí, iatrogénico puede ser por la posición quirúrgica y pueden haber enfermedades neurológicas como el Charcot-Marie-Tooth que pueden llevar aquí. Este paciente lo que hizo fue que tomó el Adderall de su novia. El Adderall es anfetamina, dextroanfetamina. Ellos tomaban Adderall, pero un paciente que toma anfetaminas, ya sean prescritas o recreacional, tiene algo de impotencia, por lo menos uno de cada 20, y más frecuentemente con la metanfetamina recreacional. Entonces, lo que hacen los pacientes muy frecuentemente, que se ha reportado mucho en el mundo donde yo habito de enfermedades de transmisión sexual, es un maratón sexual o más recientemente le dicen chemsex o sexo químico. Los pacientes ingieren drogas psicoactivas para facilitar o potenciar el sexo por horas o días. Y esta actividad sexual prolongada produce mucho trauma genital, rectal o oral, que en el mundo mío significa mucha transmisión de enfermedades sexuales. Nuestro paciente tuvo relaciones por 4 horas en la posición que ven aquí en la figura que les tengo en la diapositiva y realmente en esta posición hubo compresión, no sé si fue a nivel de la cabeza fibular, a nivel del tobillo o a nivel de la cadera. Pero el paciente, por estar teniendo sexo químico, combinando Viagra con dextroanfetamina, tuvo su lesión en el nervio peroneo. Y eso no lo había visto hasta este año, pero algo interesante para que vean un poquito del mundo del infectólogo que trabaja en enfermedades de transmisión sexual y cómo nos cruzamos con la neurología en este caso. Bueno, les doy muchas gracias por su atención y cualquier pregunta o cosa que quieran discutir, estoy a la orden, tanto ahora como después. Ahí está mi correo electrónico. Muchas gracias. Bien, excelente disertación sobre las manifestaciones neurológicas del COVID. Excelente la presentación de los casos clínicos, sobre todo el último, interesante, ¿verdad? Sí debo comentarte en relación a tu pregunta sobre la criptococosis, que aquí no se ha hecho investigaciones, algo así mencionaste. Aquí hay un instituto de medicina tropical y salud global que está auspiciado por UNIBE. Creo que, si mal no recuerdo, queda en el INDEN. Es probable que ellos estén haciendo o hayan hecho ya estudios sobre el criptococosis. Y de hecho, ellos están haciendo investigaciones actualmente sobre la secuenciación del virus causante del COVID-19 en la República Dominicana. Están unidos, te voy a dar el dato, al Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología de Italia. O sea, es una asociación o una cooperación dominico-italiana sobre la secuenciación del virus COVID-19 en la República Dominicana. Si mal no recuerdo, tienen unos 18,000 casos ya de pacientes que están secuenciando. O sea, una cantidad, no sé si los 18,000 son de Italia y aquí, juntos, pero por ahí anda la cifra. O sea, que es un trabajo que se está realizando actualmente en el país. O sea, se está trabajando ya con investigaciones, sobre todo en el área de medicina tropical. Bien, vamos entonces a la tanda de preguntas. La doctora Soribera Álvarez pregunta que si se recomienda en pacientes con epilepsia con COVID, en pacientes de epilepsia con COVID, aún sin crisis, aumentar la dosis. Muchas gracias por su pregunta, doctora. Por lo que yo leí, y de nuevo, todo esto está en evolución, pero yo vi que hay definitivamente algunos neurólogos que están haciéndolo así, que ante un paciente con COVID aumentan la dosis y ponen qué hacer en caso de que tenga una convulsión. O por lo menos le dicen, mira, si te da una convulsión, vas a aumentar la dosis para esto.
pero lo que yo he visto es la recomendación de conversar con el paciente, hablar del mayor riesgo y poner un plan para qué hacer si existe la convulsión. En un paciente de un riesgo, supongo, mucho mayor, que la convulsión todavía no está bien controlada, ahí tal vez yo aumentaría la dosis de inicio para esto, pero de nuevo, ustedes saben un poquito más, bastante más de esto que yo. Bien, entonces la doctora Gisela Llorente es una neuroanestesióloga muy reconocida en nuestro medio. Lo felicita a usted por la revisión, enhorabuena por la revisión. Si bien es cierto que la conferencia se basa en la afección del COVID-19 en el sistema nervioso central, la afección de este virus es multisistémica y se ha referido de un síndrome de Takasudo, el cual es este aturdimiento miocárdico baja el gasto cardíaco y disminuye la tensión arterial media, y esto podría afectar el sistema nervioso central. ¿Qué experiencia tiene usted o cuál sería su manejo en este caso? Excelente pregunta. El Takotsubo o la miocardiopatía por estrés, no creo que hemos detectado un caso aquí localmente. Nosotros llevamos, creo que vi los datos ayer, llevamos como 1,400 pacientes que han llegado al hospital y creo que como un tercio de ellos han cruzado por cuidados intensivos. No creo que se le ha hecho una ecocardiografía a todos para ver qué tan frecuente sería. Pero creo que el tratamiento de esta miocardia por estrés no variaría de lo típico en frente a COVID. Y lo que yo veo que nuestros intensivistas hacen es solamente el soporte cardiovascular necesario. Yo no sé, una pregunta interesante que me hace pensar su pregunta es si el Takotsubo es más frecuente cuando se desencadena la tormenta de citoquinas o no. Eso no lo he visto, pero seguiré buscando y aprendiendo. Bien, otra pregunta es del doctor profesor Diógenes Santos Viloria. Él señala: no pienso particularmente que el COVID-19 produzca convulsiones fuera de que tenga el paciente una complicación de encefalitis. Por el contrario, pensamos que está más relacionado el aumento de crisis por interrelación con la medicación usada para la infección viral. Eso fue un comentario, no creo que no es una pregunta, pero bueno, ¿cuál es su opinión al respecto? Definitivamente es reportado que la utilización de hidroxicloroquina y cloroquina, particularmente si el paciente está en levetiracetam o lacosamida, lacosamida o lamotrigina, puede bajar el nivel de eso. Y creo que la hipótesis del doctor definitivamente se ha comprobado. Creo que diría que lo que he visto en la literatura es que se considera multifactorial, incluyendo lo que ha mencionado el doctor. También se habla del umbral de convulsiones bajo en una infección respiratoria aguda y otros aportes también de la infección sistémica del virus. Bien, entonces, a ver si hay otra pregunta. Buenas tardes. ¿Han tenido enfermedades? Bueno, pregunta Miosis Núñez. ¿Han tenido enfermedades concurrentes neurológicas por COVID? Ejemplo, Guillain-Barré, miositis, ¿y qué tan frecuentes? Sí, las hemos visto y hemos visto, yo diría que por lo menos 5 ACV, de esos como 400 pacientes. Yo creo que, pero es lo que más frecuente hemos visto. Tenemos una clínica que vemos pacientes con COVID una vez salen del hospital. Es una clínica que tenemos que la gente pasa en su carro y nosotros los vemos como por telemedicina ahí mismo. Y Guillain-Barré hemos visto pocos casos todavía, no creo que es tan frecuente, tal vez 1 o 2, y han sido presentaciones clásicas. Pero el ACV yo creo que lo hemos visto un poquito más frecuente, y ACV de nuevo nos ha tomado completamente desaprevisto cuando transferimos un paciente de otro hospital, trayéndolo para hacer un procedimiento y infectamos 3 o 4 de las personas que trabajaron con ese paciente porque no teníamos idea que él tenía COVID. Esto nos pasó en marzo. Después de ahí ya tenemos pruebas rápidas y le hacemos esa prueba a todo paciente que entra por la puerta. Un paciente que llega a nuestra emergencia que esté con estado alterado mental, inmediatamente se le hace una prueba de COVID como primer inicio.
y si el paciente hay que trabajar con él inmediatamente, todo el mundo entra completamente cubierto con N95 y todo para prevenirlo, ante la posibilidad. Entonces, entrar aquí con una alteración de conciencia es tener COVID hasta que se pruebe lo contrario. Bien, a ver si hay más preguntas. Pregunta Diógenes Santos Viloria de nuevo. ¿Existe alguna diferencia entre la tinta india y la tinta china en el diagnóstico de criptococosis? Usted sabe, doctor, yo no sé por qué aquí le dicen tinta india. Yo creo que allá yo la aprendí como tinta china. Pero yo en el laboratorio aquí he ido, como infectólogo, usted sabe, le gusta a veces hacer su propia tinción. Yo creo que es la misma. Perfecto. Tengo una pregunta en relación, ¿cómo es la población en la ciudad donde usted trabaja, la población? Porque se habla, he escuchado por ahí, que las manifestaciones neurológicas se dan más en las minorías, vamos a decir afroamericanos, latinos. ¿Cómo está constituida su población en la ciudad donde usted trabaja? Y si es cierto, si han visto eso. Sí, definitivamente la enfermedad más severa, mayor mortalidad, mayor morbilidad, la hemos visto aquí en población de minoría. Aquí la distribución de personas en el estado de Alabama que llegan a nuestro hospital es probablemente 60 gente anglosajona y 40% gente de color. Los hispanos somos pocos por aquí, probablemente 3 a 4% de la población, primordialmente de Centroamérica. Y realmente por lo que hemos visto, también otra cosa importante de la población aquí es que esto se llama la stroke belt, eh, el cinturón de ACV de Estados Unidos. Los estados de Mississippi, Alabama, Luisiana, Georgia, nosotros tenemos los números de obesidad, de diabetes, de enfermedad cardiovascular entre los más altos del país. Entonces, realmente aquí hemos visto mucha infección severa por esas comorbilidades en los pacientes y esas comorbilidades son aún más frecuentes en los pacientes de minorías en esta área. Entonces, desafortunadamente, muchos casos severos y muchos hacia el que le gusta se ve, Alabama es un paraíso. Bien, el doctor Luis Alberto Salcedo pregunta o señala, cuando usted se refiere a que se le hace una prueba de COVID, se refiere a PCR. La pregunta es, ante la dificultad nuestra y la realización de pruebas rápidas que con frecuencia dan falsos positivos o falsos negativos. Sí. Hablando con colegas allá, ustedes tienen acceso a pruebas que nosotros no tenemos, las pruebas de antígenos rápidos, porque la FDA aquí no las ha aprobado. Okay. Aquí en el hospital, los patólogos mismos crearon su plataforma para hacer el PCR y realmente eso trabaja 24/7, constantemente durante el día. Aquí lo que se hace es todo paciente que llega a la emergencia se le hace una prueba. El paciente se le hacen preguntas primero. Nosotros no tuvimos esto como hasta 2 meses y medio dentro de la pandemia. Anteriormente a eso, el primer nivel eran preguntas sobre anosmia, síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales y cefalea. A todo paciente se le hacía un panel de preguntas. Si el paciente tenía alguna de esas preguntas positivas, el paciente se veía con protección, con una N95 y todo lo debido. Si el paciente no tenía esos síntomas, lo veíamos normal con una máscara quirúrgica normal. Ya cuando conseguimos esa prueba que la desarrollaron los mismos patólogos en el hospital, ya entonces se le hace la prueba a todo paciente. Primordialmente se le da al paciente en trauma y al paciente que no puede responder las preguntas se le hace la prueba primero. Pero así es que se ha manejado aquí. Yo les puedo decir que sin la prueba, en los primeros 6 semanas, nosotros tuvimos como 200 entre enfermeras, doctores, gente que trabaja en el hospital, que fueron infectados por pacientes. Nosotros pusimos un mandato de que todo en el hospital, toda persona en el hospital tenía que poner máscaras. En el hospital no pueden entrar familiares.
solamente si una persona está falleciendo o naciendo, uno puede entrar un familiar. Todo es por virtual. Y después de ponerle una máscara a todo paciente y hacer ese cambio, nosotros nos bajaron más de 85% las infecciones adquiridas en el hospital. Y ya cuando llegó la prueba, ya nos bajaron como 95%. Pero le digo esto porque es bonito tener una prueba. Nosotros no la tuvimos por 2 meses y medio. Y realmente solamente con esto y esa regla de la familiar bajamos nuestra transmisión en trabajadores de salud dramáticamente. Y ha sido lo más importante que hemos hecho. Bien, vamos a hacer una última pregunta porque vamos a entrar allá al receso. El doctor Francisco Castillo pregunta que si han tenido pacientes con neuropatía sensitiva pura asociado al COVID. Eso no lo hemos visto. Me interesaría si el doctor ha visto eso él, pero esa presentación todavía no la hemos visto. Muy bien. Entonces, con esto concluimos este bloque. Le damos las gracias muy efusivamente, calurosa, excelente presentación. ¿Sí? Les recordamos a nuestros participantes que sigue un postre a cargo de la doctora Ana Robles, nos traerá sobre cefaleas después de la pausa, ¿verdad? Así que no se vayan lejos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y aquí les tengo su camisa el año pasado. Aprecio mucho la invitación y es fantástico escuchar sus conferencias. Muy diferente a un congreso de infectología. Aprendo un montón. Gracias. Gracias.